Banco Internacional del Café desde el año 58, la caficultura en Colombia de una u otra manera creció a pesar de sus problemas. Pues bueno, si uno mira los precios de estos últimos 20 años, los precios internacionales, resulta que los precios internacionales son inferiores a los promedios anteriores. Aquí ha habido un problema de precios internacionales que ahí está. Porque lo cierto es que las transnacionales se han tomado el control del mercado mundial y han impuesto la férula que han querido imponer. Esa es una realidad que está allí y que en este momento empieza a afectarnos particular y especialmente, como la voy a mencionar a continuación. Aquí hay un fenómeno que ya se señaló y que no podemos dejar pasar ni olvidar, porque tiene que ver con los gobiernos nacionales. Aquí hay un fenómeno de revaluación de la moneda gravísimo. ¿Qué quiere decir revaluación de la moneda? Que por asuntos que no voy a entrar a detallar para no enredarnos, cuando un cafetero vende 1.000, cuando a un cafetero, o sea, por cada 1.000 pesos de café que venden los cafeteros, 300 se les pierden en el cambio del precio del dólar al peso colombiano. Es como una especie de impuesto, llamémoslo así, ¿no? Cuando no lo es, pero es para ilustrar la idea, que le saca del bolsillo, repito, por revaluación de la moneda. No estoy hablando de la contribución cafetera, de la revaluación de la moneda, 300 por cada 1.000. Esto está acabando con la economía colombiana. Esto está acabando con el café. Esto está acabando con el resto del agro, que está en problemas gravísimos también, porque no es solo la crisis del café, es la crisis de todo el agro. Parte del lío que tienen los cafeteros es que no hay para dónde irse. Y algunos, por ejemplo, que se volaron del café y se fueron a la leche, ahí los tienen ya con la horqueta puesta para meterles la fusilada con los tratados de libre comercio. Pero este fenómeno de la revaluación, 30% es de una gravedad inaudita. Colombia, y esto lo sabe el gobierno y lo sabe la Federación de Cafeteros, no le puede sobrevivir a una revaluación del 30%, ni en el café, ni en la industria, ni en el agro, ni en nada. Esta es una realidad que está allí. Pero también es verdad que frente a estas realidades que he venido mencionando, le cabe una responsabilidad, a mi juicio, a los gobiernos, que son en última los que mandan. Esto también hay que decirlo claro. Quien en últimas define la suerte de la política cafetera no es ni siquiera la cúpula de la Federación de Cafeteros, sino los distintos gobiernos. No olvido un libro importante de Carlos Lleras Restrepo sobre estos menesteres, donde, citando a algún líder cafetero, diría: vale más un centímetro de gobierno que un kilómetro de gremio. Esta es una realidad. Aquí la responsabilidad principal de esta crisis le corresponde a los presidentes de la República, le corresponde a los ministros de Hacienda y a los ministros de Agricultura, y por supuesto le cabe una responsabilidad enorme también en cualquier cosa que suceda en el mundo del café, regular, buena o mala, a la cúpula de la Federación de Cafeteros. Son realidades porque son ellos quienes están aquí. Y aquí pasaron cosas que no han debido pasar. Por ejemplo, aquí pasó un hecho que a mi juicio es un error monumental, y es que se permitió que se envejeciera la caficultura colombiana. Se permitió que se envejeciera, es decir, no se tomaron oportunamente las medidas que había que tomar para asegurar que se renovaran los cafetales. Y si a los técnicos le dicen al caficultor: usted tiene que renovar todos los años un pedacito de su cafetal, porque si no el cafetal se le envejece a la vuelta de 4 o 5 años, usted tiene que todos los años renovar un poquito. Si eso es verdad para cada cafetero individualmente tomado, pues sí que es cierto para el total de la caficultura nacional. Las propias cifras que está dando la Federación de Cafeteros de las áreas importantes que ellos dicen que están renovadas prueban esas propias cifras que ellos dan, aceptémoselas como ciertas, prueban que se amontonó un fenómeno de envejecimiento de la caficultura colombiana, que está detrás de la caída de la cosecha y que está detrás del empobrecimiento de los cafeteros colombianos. Se permitió también que cayeran los niveles de abonamiento de los plantíos, y todos sabemos que en este negocio, si los abonamientos no son los que son, pues no funciona. Entonces dicen: hay que echarle tantos gramos por mata, y entonces el pobre no le echa esos gramos, sino que le echa la mitad. Pues sí, eso suena como muy astuto, ¿no? Sí, pero resulta que entonces el palito no da, porque no le echaron sino la mitad. ¿Que hay que hacer tantas de hierbas y no se hacen? Pues bueno, la lleva.
que el control de la roya y de la broca hay que hacerlo de tal manera, si se hace menos, todo eso va golpeando, pero todo esto al final, mis queridos cafeteros, es un problema de pobreza. ¿Sí? Los cafeteros no tienen sus cafetales mejor tenidos porque sean bobos, porque sean brutos, porque sean vagos, sino porque la vida los va arrinconando, los va acercando, los va poniendo contra las paredes. A unos cafeteros, y esto no se puede olvidar porque esto es grave, unos cafeteros que con altibajos llevan en una crisis de 20 años. Mira, que hay gente que ya vendió un pedazo de su finca, que ya se pasó de una casa más grande para una más chiquita, que ya sacó a sus hijos del colegio, ¿sí? Que ya come carne de vez en cuando, casi que con lotería. O sea, la gente se ha estrechado de mil maneras bregando a sostener esos plantíos y cada vez les cuesta más trabajo, tanto en el mundo del campesinado como en el mundo del empresariado, porque aquí se han quebrado un número importante de campesinos, pero cómo se ha quebrado también de alto empresario en este negocio de la economía cafetera, que lo conozco bastante de cerca. Y en esto que estoy mencionando, así como en otras cosas señalo responsabilidades en otros lados, aquí la responsabilidad la tienen todos los gobiernos nacionales que no han salido en el auxilio que han debido salir en respaldo a la caficultura, y lo que a eso le quepa a la cúpula de la Federación de Cafeteros, que no ha luchado en beneficio de haber logrado las cosas que se han debido lograr. Esta es la situación en la que estamos. Yo me impresioné mucho, porque esa es una situación gravísima. Y de pronto en el Congreso Cafetero pasado, en final de noviembre, sale el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y dice, hay que subir la contribución cafetera. Ya se explicó qué es esa especie de impuesto cafetero. Eso le pueden dar nombres técnicos o lo que sea, pero al final, nombre más, nombre menos, quiere decir que a la gente le sacan del bolsillo una plata. Ese es el punto concreto. Contribución, impuestos, impuesto especial, como lo quieran llamar, pero que le sacan la platica, se la sacan. Y se la sacan por la derecha, sin derecho a parpadeo. Y no se la sacan sobre la ganancia, sino sobre el precio bruto. Sea que haya ganado plata ese año o que haya perdido. Si perdió también le sacan el gravamen. Bueno, y el presidente Santos en noviembre dice, hay que aumentar la contribución cafetera. Y se ha dicho que se trata de pasarla de 6 centavos. 6 centavos ya es alto. 6 centavos son como 22.000 o 23.000 pesos por carga. O sea, cada vez que ustedes vendan una carguita de café, 22.000 o 23.000, no se los entregan, sino que van para otro lado. Van para otro lado. Se dice, es que se va para un lado que es positivo. Bueno, aceptemos incluso que se va para un lado que es positivo, pero que se lo sacan, se lo sacan. Y entonces ahí aparece la discusión, bueno, ¿y cómo se explica que se lo saquen? ¿Y qué otra solución podría haber para estos problemas? Como bien lo planteó Aurelio Sánchez. Pues bueno, ya en ese momento que el presidente de la República dijera pasemos de 6 centavos de dólar a 12, se ha hablado hasta de 20, pues se ha especulado, nadie tiene una cifra clara, pero se ha hablado que es un incremento importante. Yo ya en ese momento dije, el senador Robledo se opone. Conmigo no cuente. Así voté solo, conmigo no cuente. Y empecé a decir, eso es equivocado, eso es como echarle sal en la herida, a la llaga y a la pobreza de los cafeteros colombianos. Los problemas hay que buscarles otra solución, distinta. Y yo me presto para que busquemos soluciones, pero la solución no es coger al más débil y ver cómo le transfieren la cosa. Ya Aurelio Suárez hizo una cosa muy inteligente en el análisis. Es que si la cosecha subiera, esos 6 centavos que hoy se están pagando aumentarían muchísimo y habría más plata bajo el control de la Federación de Cafeteros. Eso sería, digamos, una política sensata si lo que se quiere es que haya más plata en las instituciones cafeteras. Pero cuando se hacen cosas como la que se está planteando, entonces uno dice, ¿para dónde va? Pues bueno, les insisto, en noviembre eso era un disparate. Pero resulta que es que de noviembre acá, y estoy hablando de los precios de antier con respecto a los precios de noviembre, la carga de café ha perdido 300.000 pesos por carga. Porque además digamos que hubo una especie de amortiguador a la crisis, y es que los precios últimos habían estado más o menos buenos. Digamos, los del año pasado, los precios internacionales habían estado más o menos buenos y los precios internos habían estado más o menos buenos, y digamos que la cosecha era mala, pero bueno, algo se recuperaba en el precio.
Entonces, cuando Santos propone elevar la contribución cafetera, digamos que podría, yo no estoy de acuerdo, ya lo dije, pero podría más o menos argumentar y decir, bueno, pero es que los precios internacionales, digamos que son los precios, no digamos que buenos, pero por lo menos mejores. Pero se cae el precio internacional, se cae el interno en 300.000 pesos por carga, que eso es un montón de plata. Y el martes pasado, cuando yo esperaba que el ministro de Agricultura en la Comisión Quinta dijera que ya no iban a subir la contribución cafetera, o que el ministro de Hacienda dijera en la plenaria del Senado que ya no iban a subir la contribución cafetera, la noticia es que sí van a subir de todos modos la contribución cafetera. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿pero en qué país estamos? O sea, se caen los precios del café 300.000 pesos por carga y eso no importa, eso no es parte del análisis, no se piensa que hay que hacer. Ahora, y se pueden caer más. 300.000 pesos por carga, pues la pérdida que tenemos es sobre la base del precio internacional del café del orden de 1,80. Pero esta cosa se puede poner a 1,70 o a 1,60, nadie sabe a cómo se puede poner. Y sobre eso pues hay debates, los especialistas, unos dicen, no hay problema, ahí nos sostenemos o sube, pero yo tengo amigos que saben mucho de esta cosa que dicen, no, esto se puede caer todavía más. Y entonces que con los precios para abajo y aquí subiendo los impuestos, ¿en qué país estamos? Y por supuesto que eso es una cosa por completo inaceptable. Entonces yo me ratifico aquí en mi idea. Tenemos que construir una gran unidad de todos los sectores políticos que quieran. Yo en esto le extiendo mi mano a todos los congresistas antioqueños, sin excepción, para que nos unamos, y a los de todo Colombia, para decirle a Santos y al ministro Echeverri, no más impuestos a los cafeteros colombianos. Pero hay otro asunto que medité mucho si lo decía o no, porque hay ciertas cosas que a mí a ratos me aburre decir. Ustedes saben que yo frenteo, pero hay ciertas cosas que quisiera no tener que menear, pero también mi deber es que toca decir lo que haya que decir. Y es que si hay un momento inconveniente para ese incremento de esa contribución cafetera, es este. Ya mencioné, primero, porque vamos con los precios para abajo, o han caído duro, pero además porque esos recursos las administraría la Federación Nacional de Cafeteros, que los ha administrado toda la vida. Cosa que yo además nunca he puesto en discusión, ¿quién los debe administrar? Cuando promovimos la creación de la Unidad Cafetera Nacional nunca intentamos administrar esos recursos. Entonces esa no es la discusión. La discusión es que al final del año pasado, la señora Contralora General de la República, la doctora Sandra Molerí, entregó una investigación que le hizo la Contraloría a el manejo que la Federación de Cafeteros le ha dado en los últimos años a los recursos del Fondo Nacional del Café. El Fondo Nacional del Café es la plata de los cafeteros, que está de muchas maneras expresada, pero es la plata de ustedes. Y la administra la Federación de Cafeteros, que es una cosa distinta. La dueña de la plata no es la Federación, en eso hay confusión. La dueña de la plata es el Fondo Nacional del Café y el fondo lo administra la Federación de Cafeteros, que es una cosa distinta. Parecen tecnicismos, pero es importante. Bueno, ¿qué dice la Contraloría? Dice que por manejos equivocados, por determinaciones irregulares de la Federación de Cafeteros, en ese informe aparecen perdidos en el Fondo Nacional del Café 60.000 millones de pesos. 60.000 millones de pesos. Eso técnicamente se llama un detrimento patrimonial. 30.000 millones se pierden, dice la Contraloría, no lo dice el senador Robledo, es una acusación de la Contraloría. Advirtamos esto, es una acusación, la Federación se irá a defender, tiene el derecho a defenderse, eso es lo que dicen las leyes de la República, pero la acusación está hecha. 30.000 se pierden porque la Federación, que administra una empresa del Fondo Nacional del Café que se llama Ecoseguros, se autorregala 30.000 millones de pesos. Eso es ilegal, dice la Constitución, dice la Contraloría. ¿Por qué es ilegal? Porque en Colombia no puede haber donaciones de recursos públicos, como son los del fondo, a entidades privadas. La Federación dirá que se los gastó como sea. Eso no es lo que estamos discutiendo aquí. El punto es que no los podía coger.
no los podía coger. Segundo hecho, la Federación de Cafeteros, a través de los comités, cobra por la administración de los recursos del fondo una plata, cobra una administración, porque esa administración tiene sus costos. Pero sucede que en los comités de cafeteros, además de las platas del Fondo Nacional del Café, entran platas de terceros, que se llama alcaldías, gobernaciones, etc. Y entonces la Federación, dice la Contraloría, de manera inaceptable, cobra un porcentaje por la administración de la plata del fondo y un porcentaje por la administración de la plata de terceros. Y eso considera la Contraloría, yo creo que tiene razón la Contraloría, es ilegal. Uno no puede cobrar como si fueran recursos de los cafeteros por su administración, platas que no son de los cafeteros. Y hay otros casi 9.000 millones de pesos embolatados, dice la Contraloría, por, digamos, actividades negligentes de la Federación de Cafeteros en cuanto a la administración de una serie de empresas que están en crisis y que pertenecen al Fondo Nacional del Café, y la Contraloría dice que la Federación no ha sido lo activa que debería ser. En total, todo eso sumado da 60.000 millones de pesos. Entonces, que preciso cómo están las cosas. ¿Cómo es que es el dicho? Sí. Las cosas como están y tú cortando orejas, Pedro, ¿cierto? Sí. Por supuesto, es una cosa que termino diciendo eso. Hasta el martes pasado, yo espero que entren en sentido común y en sensatez, pero hasta el martes pasado la decisión del presidente Santos es que va el aumento de la contribución. Porque parte del drama nacional es que el jefe del Estado tiene mucho poder político, y entonces esto aquí se ha ido montando con que yo hago lo que quiera y ustedes verán. O sea, hasta hoy, digamos, la decisión del gobierno es subir la contribución cafetera. No sabemos hasta cuándo. Yo creo que lo que debemos hacer los amigos de la causa cafetera es empezar un gran movimiento nacional en contra del incremento de la contribución cafetera, y que el gobierno vea de dónde saca los recursos y toma las determinaciones que haya que tomar para arreglar eso. Con que solo pagara, y en esto la responsabilidad del gobierno es inmensa, con que solo pagara la revaluación de la moneda del peso frente al dólar, ahí con eso solo le daría una mano inmensa a las instituciones cafeteras, para no mencionar otras muchas cosas que podrían hacerse y que podrían mirarse. ¿Cuál es la dificultad? Y con esto concluyo. El poder del jefe del Estado en el Congreso de la República, lo sabe la senadora Liliana, es inmenso. Eso ahí la cosa más o menos funciona en el sentido en que los ministros y el presidente hacen saltar por el aro al que sea. Yo un poco en ironía suelo decir que los ministros tienen un látigo de esos larguísimos con bolas de plomo en la punta, ¿cierto? Y congresista que se desalinee suaz un latigazo. Y entonces no me sorprendería que le impongan. O sea, que no haya libertad de pensamiento en este tema en el Congreso, sino que lo impongan desde arriba. Eso solo es contrarrestable en la medida en que el clamor cafetero, el reclamo cafetero sea supremamente grande. Cuenten con que nosotros vamos a hacer los debates que haya que hacer y vamos a decir, pero es que al final esto se decide votando allá en el Congreso. Y el presidente Santos tiene a su favor el 95% de los congresistas. Entonces, si no logramos generar en las zonas cafeteras un clamor, un movimiento, una movilización enorme de reclamo, no vamos a ganar esta lucha. Se los digo con toda tranquilidad. Para mí sería más fácil venir y decirles, no, tranquilos muchachos, que aquí la senadora Liliana y el senador Robledo son como Superman y lo vamos a arreglar todo. ¡Paja! Superman no existe. O mejor, lo único que se le parece a Superman son los pueblos cuando se deciden a luchar y a cambiar las cosas. Entonces a lo que los estoy invitando es a eso. O sea, que a quienes están como Guillermo Gaviria liderando eso, como Vinicio, como todos los demás líderes de ustedes en esta región, reciban el respaldo que requieren, el entusiasmo, la movilización, este tipo de eventos. Ahora el 16 va a haber otro foro en Medellín, estamos moviéndonos en Caldas, en Risaralda, en Quindío, en el Valle, en el Tolima, en todas partes. O sea, estamos a la lucha. Que si nos ganan, pues que nos ganen, pero no porque nos cojan arrodillados. Pero no porque nos cojan arrodillados. Ahora, estoy hablando de movilización civil, ojo, civilizada.
democrática, pacífica. Es de eso lo que estamos hablando. O sea, lo que estamos hablando es que se movilice tanta gente que el gobierno tenga que entrar en razón y diga, a lo mejor dejemos ese santo quieto, que se pusieron pilas los cafeteros de Colombia. Eso ha sucedido muchas veces. La historia de la condonación de la deuda, yo recuerdo cuando levantamos la bandera de la condonación de la deuda, nos dijeron que estábamos locos. No se me olvida que el ministro de Hacienda de esos días le dijo a Monseñor José Luis Serna, el obispo del Líbano, le dijo, oiga, Monseñor, no hable de condonación, que usted no sabe cómo se oye eso de feo en Estados Unidos. Entonces Monseñor Serna le dijo, pues nos toca hablar. Y no se podía, pero se pudo. Y bastante más peliagudo eso que cualquier cosa, porque en esos días hablar de condonar deudas era como sacarle al diablo una hostia. Pero bueno, se pudo. ¿Y se pudo por qué? Porque nos movilizamos e hicimos las cosas que había que hacer. Esa es mi invitación. Cuenten con nuestra participación y nuestra presencia en eso. Cuenten, porque yo también en eso soy optimista, que vamos a ganar más congresistas para esta causa, pero que eso va a depender en últimas de la movilización que estoy convencido ustedes y miles como ustedes en todo Colombia vamos a hacer para derrotar este incremento de los impuestos a los cafeteros. Muchas gracias. Señores, señoras, no ha culminado todavía el acto del día de hoy. Falta un punto muy importante, el último punto del orden del día, que es la formulación de propuestas, es la organización, es también dar la oportunidad para la participación del público del auditorio cuanto a qué se viene, qué vamos a construir, qué es lo que sigue, para que no quede este evento solo acá, en un espacio donde nos reunimos a escucharnos todos y que de ahí sino que trascienda mucho más allá a un espacio de movilización, según lo planteé en este punto de intervenciones. Vamos a dar paso entonces para empezar el orden de las intervenciones. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a hacerlo a mano alzada. La persona que desee intervenir levanta la mano, nosotros tomamos nota y van con el micrófono inalámbrico y se dirigen a ustedes para que puedan exponer sus ideas. Va a tener un límite de tiempo en la medida en que ya ha avanzado bastante la mañana. La idea es que las intervenciones no superen los 2-3 minutos máximo. O sea, a los 2 minutos estaríamos sacando esta, a los 3 estaríamos sacando esta, para dejar un espacio final para la toma de decisiones. Se propone entonces para la toma de decisiones la mano alzada, es decir, si se hicieron propuestas y esas propuestas se someterían a votación del auditorio presente, ¿sí? Por mano alzada. La gente que está a favor levanta, la que esté en contra en su momento levanta y por mayorías visuales, si es posible en ese momento, se tomaría la decisión. Entonces, vamos a dar paso al orden de las palabras. Hay 3 personas anotadas en el orden de la palabra: el señor de rosado, el señor de azul y el señor de blanco arriba por ahora. Recuerden, máximo 3 minutos. Yo quiero proponer que con la aprobación del público, en manos del encargado de dar la palabra, creemos una mesa de trabajo intersectorial de trabajo por el futuro de la caficultura, donde plasmamos todo lo que aquí se dijo y para dónde va el futuro de esta caficultura para poder seguir haciendo estas mesas de trabajo en los diferentes municipios y crear un horizonte. Entonces le pido al señor moderador que por favor le pida al público si están de acuerdo, y el señor relator, que está acá a nuestro lado, redacte dicho documento. Muchas gracias. Continúa en el orden de palabra el señor de azul. Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Saavedra. Quiero felicitar a la mesa principal por sus intervenciones y mi intervención sería la siguiente. Mire, vengo a la defensa de algo que decíamos, por ejemplo, el alto nosotros lo propusimos en Venecia, pero con esta finalidad. No lo poníamos para los cafeteros, para todos los cafeteros pequeños y grandes y medianos. ¿Con qué finalidad, señores? Respecto a lo que está pasando hoy. Nuestros campos están dejando de estar enterados. Teniendo esa herramienta podemos masificar la información, podemos votar a vía internet, exigir al Congreso cuál es nuestra perspectiva bajo la base social.
qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Bueno, respecto a lo otro, es porque la federación se ha desempeñado muy grande, o sea, ha dejado de parte el objeto social, y yo siempre lo he reiterado, deberíamos ser una parte de empresa a empresa, ellos que lo comercializan, nosotros que lo producimos. Ya que nuestro amigo nos hizo una aclaración, porque no hemos podido abonar, porque no hemos podido observar, pero a la federación le importa eso. No ha tenido claro realmente si ese campesino ha tenido la necesidad o no. O sea que esto hay que reestructurarlo desde muy arriba. Bienvenida a la institución, pero con una reestructuración básica, que podamos saber dónde llegamos. Entonces esa era la aclaración. El AIPO se defendía, pero para saber nosotros la misma información, porque no debemos de decir, lo proponíamos en la siguiente. Mire, políticas de cafeteras que decíamos en estos días, de que fue la idea de la ONU. Me dan uno y compro el otro, y le salían diciendo que Colombia es humanitaria. ¿Será tan humanitaria? Tenemos que saber que ya somos más los pequeños. Los tiempos han cambiado, las tierras se han polarizado de 1.7. Entonces, si todos podemos mandar una información, podemos entrar en el satélite, podemos saber qué lluvias hay provenientes, nos podemos preparar hacia un futuro. Hay muchas cosas para proponer. Tenemos que tener que los que nos direccionen arriba tengan visión hacia dónde nos van a llevar, porque realmente no lo han tenido. A todo lo que se han invertido se ha quebrado. Entonces no tenemos claro hacia dónde vamos. Y como lo dice el doctor Robledo, allá en el Senado es donde se llevan las grandes discusiones. Entonces el pueblo, si le toca, tiene que ir al Senado, tiene que jurizar ya en la plaza y saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a seguir. Muchas gracias. Continúa en la palabra el señor de Blanco con la fila verde. Buenas tardes para todos y para todas. Un cordial saludo a la mesa principal, al doctor Robledo, a la doctora, a la senadora. Voy a empezar con una frase que dice que cuando los argumentos se acaban, se cae el ultraje. Eso realmente es lo que ha pasado con los líderes que han estado promoviendo esta importante marcha. Como ya no hay argumentos, entonces está cayendo en el ultraje, en descalificar a las personas que están trabajando por esta noble causa. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor Luis Fernando, el señor gerente del Comité Departamental de Cafeteros, ya se fue. No sé si se la hayan hecho, si él sabe realmente cuánto vale producir una carga de café en este momento. Muy sencillo. Ustedes todos saben cuánto vale producir una carga de café. En estos momentos están los precios por debajo de costos de producción. Y eso es increíble, que por debajo de costos de producción nos quieran incrementar otro impuesto más. Yo no sé, me da pena con ese señor, yo respeto mucho las instituciones, como alcanza, tiene la osadía de decir que la contribución cafetera, como la quieran llamar, no es un impuesto. Ese es el parafiscal más antiguo que existe en este país. El impuesto más antiguo que existe en este país es la contribución cafetera, que la pueden llamar, ya lo he dicho, de las maneras que ustedes las quieran llamar. Entonces me parece que la única forma de seguir movilizando y sacar adelante esta importante movilización, llamémosla revolución pero pasiva, es que sigamos recogiendo firmas, nos sigamos movilizando. Yo me atrevería, voy a decir una frase, decir algo, me atrevería a decir que los cafeteros de este país, los concordianos, no somos ajenos, nos convertimos prácticamente en pobres vergonzantes. Nos da a veces pena decir en las condiciones como estamos, doctor Robledo y doctora Liliana, pero realmente el problema no solamente son los bajos precios, la contribución cafetera, sino que también son los bancos, son las entidades financieras que nos tienen a todo el mundo ahorcados. ¿Qué pequeño productor o mediano productor de este país y de este municipio, inclusive hasta muchos grandes productores, tienen acceso a la banca nacional? En la gran mayoría todos estamos
por qué no decirlo, mal registrados, mal calificados, y no existen en este caso soluciones para ello. Yo creo que tiene que preocupar más que todo el Congreso de la República, es el mirar cómo va a solucionar el problema de los cafeteros, pero mirar la parte, las condiciones sociales en las que estamos viviendo. No imponernos más impuestos. Y me parece muy bien que los senadores vengan a los pueblos.